Sacerdos in aeternum, Christus Dominus, secundum ordinem Melquisedec. Queridos hermanos, hoy que recordando el libro de Tomás de Kempis, que nos dice que las almas son preciosas delante de Dios, recordando también a Santa Teresa de Ávila, pero que Dios nos pide a nosotros la obediencia por encima de todas las cosas y que aceptemos con paciencia las humillaciones. En este mundo, pues la gente se exaspera terriblemente cuando es humillada. Y terriblemente la gente hoy, pues, no obedece, no sabe obedecer. ¿Y de dónde nace la obediencia? La obediencia nace de la humildad. De hecho, las tres virtudes tienen que estar ancladas la una con la otra, que son la humildad, la verdad y la obediencia. Entonces, si yo me mantengo en la obediencia a Dios, Dios me revela los secretos. Pero si yo no me mantengo en la obediencia a Dios, entonces el corazón se me endurece como el corazón del faraón en Egipto se endureció. Y la obediencia a Dios significa que Dios nos guía día con día a cada uno por la unción y la luz del Espíritu Santo. O sea, que hay una guía personal que Dios nos hace. Él mismo guía nuestra alma y más en estos tiempos. Y hay una guía colectiva del fuero externo. Por eso hay una guía interna del fuero interno. La guía del fuero interno la hace Dios mismo. Y la guía del fuero externo la hace la iglesia. Es decir, Dios nos guía a través de la iglesia. Pero nosotros no podemos guiarnos por el fuero interno, tenemos que guiarnos por lo que nos dice la iglesia en el fuero externo. La iglesia nos muestra el camino, la iglesia nos dice cuáles son los mandamientos que hay que guardar, la iglesia nos corrige, la iglesia nos exhorta, la iglesia nos lleva a una vida de virtud, la iglesia nos da las gracias. La iglesia nos enseña todo lo que tenemos que aprender. Así pues que sin iglesia no puede haber absolutamente nada. ¿Sí? Entonces a nosotros, los hispanoamericanos, se nos ha metido en la cabeza que antes de las campañas de independencia no había patria. Completamente falso. A nosotros con la independencia no nos dieron la patria. Ya la patria existía antes. ¿Y qué es la patria? La lengua, las costumbres, lo que habíamos recibido. Sin eso, pues no, o sea, sin patria y sin religión, no, o sea, sin iglesia católica, no es posible. Si yo no aprendo la lengua, no aprendo las costumbres, o no aprendo el sistema, porque esos sistemas, o sea, nosotros pensamos que es que nosotros nos inventamos los sistemas jurídicos y eso ya lo traíamos desde antes. Todo eso nos lo dio la patria, la forma de organizarnos, los jueces, los cabildos, todo eso. Sin eso no hay vida. Entonces una persona no puede vivir ni sin patria ni sin iglesia católica. Y está comprobado que un hombre que se tira por ahí en el monte y no está civilizado con otras personas, pues sí, no hay nada. Es como cuando los indígenas estaban aquí, pues no tenían sistemas de justicia, no habían sistemas de nada. Sí, no hay jueces, no hay nada de lo que tenemos. Entonces, a uno le parece que es que, eso es natural. No, eso es natural. Si yo hubiera nacido solito en el bosque, por ahí no hubiera podido ser persona. Sí, la patria. Y Dios nos hace en persona. Por eso el lema de la Policía Nacional es un lema muy bello de Colombia. Dios y patria. Sí, Dios y patria. O sea, sin Dios y sin patria no hay nada.
Pero no creamos que la patria nos la dieron a nosotros hace 200 años, eso es falso. La patria venía desde antes, ¿sí? Porque la patria fue formada antes, ¿sí? Antes existía la patria viene de la cultura y desde antes, entonces no podemos caer en esos engaños, ¿no? Sí, pues que si no hay obediencia a la patria o no hay obediencia a Dios, pues ¿qué hay? Anarquía, ¿sí? Y entonces caemos en la anarquía cuando cada cual hace lo que le da la gana, ¿sí? Y al hacer cada cual lo que le da la gana, pues entonces empezamos a lacerar principios. Y un principio es el bien común. El bien común prevalece sobre el bien privado, ¿sí? Porque entonces si nos ponemos a favorecer bienes privados, pues no podemos subsistir como sociedad, sencillamente. Cosas, como decían anteriormente, elemental, mi querido Watson. Por eso, cuando una carretera va a pasar por una casa, pues ¿qué se hace en un estado de derecho? Se le paga al hombre, pero mijito, esa carretera es más necesaria que su casa, ¿sí? Es cualquiera en sano juicio debería entender eso. Pero estamos tan anarquizados, tan eso, que no logramos entender esas cosas elementales, como dicen, cosas elementales, mi querido White. Así pues que, ¿de dónde nace todo esto? De personas racionales, de personas cultas, de personas que saben pensar, de personas que que han tenido un sistema educativo y que nos enseña que hay que amar a Dios y que nos enseña que tenemos que guardar las leyes de Dios. Pero las leyes de Dios están primero que las leyes civiles, ¿sí? Y yo como católico no me puedo poner a violar las leyes civiles porque un día me voy a morir. Ah, es que el Estado lo va a meter a la cárcel por guardar las leyes de Dios. Pues, mijito, váyase a la cárcel, pero guarde las leyes de Dios, ¿sí? Entonces no pueden, o sea, primero se guardan las leyes de Dios. Y si las leyes de Dios, perdón, las leyes civiles están conformes a las de Dios, estoy obligado a guardarlas. Sí, están conformes. Por eso dice el apóstol San Pablo, toda autoridad viene de Dios. Y cada uno de nosotros debe vivir y estar en esa autoridad. De modo que, como se dice en el derecho, ¿no? Y entonces, en el derecho se dice lo siguiente, no todo delito es un pecado. Es decir, fornicar, pues para el Estado puede ser que no sea un pecado, ¿sí? Pero todo delito es un pecado. O sea, en cuanto, por ejemplo, existe la norma de pasarme el semáforo en rojo. Si me pasé el semáforo en rojo, como está hecho para el bien de todos, es una ley justa, estoy cometiendo un pecado. Pero si el Estado me manda a abortar, yo me tengo que rebelar porque está violando las leyes de Dios. Entonces ya al rebelarme contra el Estado, yo ya no estoy cometiendo ningún pecado. Tengo que aprender a discernir qué es lo correcto, qué es lo bueno y cómo me voy a santificar yo. ¿Sí? Porque entonces, si no tenemos esto mínimo, caemos en el desorden y en el caos, y es lo que está sucediendo. Están violando las leyes de Dios y las leyes civiles más bien están siendo utilizadas para intereses particulares, pero no para favorecer el bien común de todos. Gloria a Patria, Figlio ed Spiritus Sancto. panem et vinum aptoli.